Bienvenidos, queridos. Comenzamos un nuevo episodio del podcast Ultra Petita de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, particularmente Derecho UDEC Chillán, que está celebrando 15 años de presencia aquí en el campus Chillán de la Universidad de Concepción. Y el tema que nos reúne hoy tiene que ver con los derechos de agua. Por eso nuestra invitada, nuestra querida profesora Amaya Alves. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, gracias Catalina, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, felicitaciones a la facultad, a la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de Chillán, de la cual he sido profesora varios años y me alegro mucho que ya tengan 15 años, es ir creciendo y lo hemos visto así. Muchas gracias, profesora, y vamos rápidamente al tema que nos convoca, porque es un tema tan escuchado, tan conversado, pero no está completamente entendido por el común del público que nos acompaña tanto en nuestras redes, en nuestro podcast Ultra Petita, en Spotify y en YouTube. Es el derecho de las aguas. Podemos entender desde el principio, entonces, ¿el agua se entiende como un derecho fundamental? Bueno, hay una perspectiva del agua que sí está tratada en el derecho internacional de los derechos humanos como, como un derecho fundamental y se denomina derecho humano al agua potable y al saneamiento. Eso es lo que la comunidad internacional declaró a partir del año 2010, o sea, hace poquito tiempo atrás, recién el año 2010, se declaró que las personas humanas tenían derecho a una cantidad de agua para beber, eso es el derecho humano al agua potable, y esa agua también debía ser usada para labores, digamos, sanitarias, mediante el alcantarillado u otras vías alternativas. Eso es parte del agua como derecho humano. Ahora, también habría que decir que hay una relevancia muy importante del agua en materia ambiental, y en ese sentido me parece que también el agua podría ser recogido en las normas constitucionales en materia ambiental. Pero además la regulación de las aguas en la Constitución, ¿qué percibe usted? ¿Está suficientemente claro este asunto? ¿Es a lo mejor algo que hay que tratar en medio del proceso constituyente que estamos atravesando? Claro, bueno, esa es una buena pregunta y a mí me parece que claramente se vincula al proceso constituyente, porque las aguas en la actualidad están tratadas primordialmente en la cláusula de la propiedad individual privada, en el 19 numeral 24, cuando señala la propia Constitución, ¿no es cierto?, en el 19 numeral 24, que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgan a sus titulares la propiedad sobre ello. Entonces, en definitiva, la cláusula de la propiedad individual privada es la que regula el agua, porque se entiende que hay propiedad sobre bienes incorporales, y esos bienes incorporales sería el derecho real de aprovechamiento de agua. Ahora, también ahí hay una referencia en el numeral anterior del artículo 19, cuando se refiere a las limitaciones para acceder a la propiedad y habla de los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda. Y ahí, en el fondo, hay una referencia a otras normas que hablan de las aguas como bienes nacionales de uso público. Pero yo veo una cierta contradicción, porque no se entiende muy bien que por un lado se hable de bienes nacionales de uso público y por otra se adscriba esa protección constitucional a una cláusula de propiedad. Y entonces efectivamente me parece que hay un desafío del proceso constituyente, en la medida, ¿no es cierto?, que se apruebe el próximo 25 de octubre una nueva constitución, la redacción de una nueva constitución, de pensar en un estatuto constitucional para el agua en otros términos, en términos distintos, en que a lo mejor el agua en sí misma sea protegida constitucionalmente, finalmente por la función que cumple en preservar la vida sobre el planeta. Particularmente en nuestra región de Ñuble, siempre nos hemos caracterizado por ser un sector preferentemente agrícola, ganadero, por tanto el agua es fundamental también para el crecimiento y el desarrollo de nuestro sector. Sin embargo, en esta región de Ñuble hay, como todo el país, pero particularmente aquí, nos afecta la sequía que atravesamos como país durante los últimos años. En muchas
en muchos casos han tenido que recurrir para el riego, por ejemplo, la construcción de pozos profundos. ¿Esos están regulados? Bueno, sí, yo quisiera ahí separar en dos la respuesta. Efectivamente, del uso que se hace de agua, cerca del 80% está destinado a usos agrícolas. O sea, eso es así. Digamos, el 100% de la disponibilidad de agua, cerca del 80% es para usos agrícolas y no más allá del 4% se usa para consumo humano y saneamiento. Qué increíble eso, ¿eh? Si pensamos que es muy relevante el tema del derecho humano al agua. Y ahora, en los usos agrícolas, efectivamente es intensivo en agua. También yo sé que la propia universidad, a través de la Facultad, por ejemplo, de Ingeniería Agrícola, ha trabajado mucho el tema de la tecnificación del riego, porque existen distintas maneras de regar. Y entonces hay fórmulas que son técnicamente seguramente más desarrolladas, pero que son menos intensivas en uso de agua. Yo sé que se ha trabajado de manera importante en eso. Ahora, el tema del déficit de las precipitaciones es relevante, porque yo diría que es una característica común a todo el país. O sea, hemos visto cómo se han ido disminuyendo la cantidad de precipitaciones y va a seguir ocurriendo. Eso es parte de lo que prospectivamente los expertos en estas materias nos han indicado. Ahora yo quisiera ahí separar la respuesta en dos. Me parece que en alguna medida lo que está ocurriendo en el planeta tiene que ver con el cambio climático, cuyas causas nos exceden, o sea, no está, digamos, las razones del cambio climático no se originan necesariamente en Chile, pero habría que decir que sí tienen una base antropocéntrica, o sea, es el actuar del ser humano el que ha producido los efectos del cambio climático en buena medida. Pero tendríamos también que hacer una revisión, una autocrítica en materia de gobernanza del agua, esto es, del uso que le damos al agua, del uso que damos a los recursos hídricos, de qué manera los preservamos, de qué manera los cuidamos, de qué manera los utilizamos. Y en ese sentido, he aprendido de quienes se dedican técnicamente al estudio de las aguas subterráneas, que es en el fondo el agua que se obtiene a través de pozos profundos, que tiene una serie de limitaciones. O sea que hay un cuidado especial, un agua, una fuente superficial, la cuenca de un río, no tiene la misma necesidad de cuidado que la que tiene una cuenca subterránea, principalmente porque la velocidad a la cual se renuevan las fuentes subterráneas es mucho más lenta que la de fuentes superficiales, que muchas veces reciben los deshielos. Y en Chile, hasta hace muy poco tiempo atrás, no había normativa distinta para las cuencas superficiales de las fuentes subterráneas. Hoy en día la hay normas que preservan esas fuentes subterráneas, hablando con especialistas en la materia, como el doctor José Luis Aruni, justamente de la Universidad en Chillán, de la Universidad de Concepción. Él señala que todavía habría más por hacer, digamos que hay todavía un espacio en que sería necesario dictar más normativas, mejores normativas que preserven esas aguas subterráneas y en el fondo su calidad, su disponibilidad, también porque necesitamos pensar en el futuro. Profesora, ¿qué opina usted del embalse Punilla que ha sido tan cuestionado y conversado durante los últimos años? No es algo que yo haya estudiado en detalle, Catalina, eso tendría que decirlo, no es un estudio de caso que yo haya efectuado. Sé que ha sido polémico y en general le puedo hablar de cuáles son... cuál es mi preocupación en torno a los embalses en general, y creo que esto también se refiere al embalse Punilla en específico. Un problema de los embalses, Catalina, generalmente tiene que ver con las zonas de inundación. Muchas veces los embalses, ¿no es cierto?, desde la misma, es una intervención en el medio, ¿no es cierto?, es una intervención en el ambiente que supone generalmente construir un muro, pero que luego va a inundar una serie de terrenos, ¿no es cierto? Lo vimos en las centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto?, en Ralco, Lempoy, en Alto Biobío, que eso supuso la relocalización de población. Y eso siempre es una interferencia mayor en la vida de las personas. Entonces,
parte de lo que se ha judicializado en Punilla, entiendo que tiene que ver con la relocalización de algunas agrupaciones humanas. Y eso siempre, como digo, es una afectación mayor que tiene que ser analizada en detalle. Ahora, en el caso de Ralco hubo hechos bastante dramáticos, porque, por ejemplo, se inundó un cementerio pehuenche, y entiendo que había habido unas negociaciones previas con la empresa para que le permitieran a esos grupos del pueblo originario pehuenche sacar a los, digamos, sacar de esa localidad a sus ancestros. Lo que pasa es que el pueblo mapuche es un pueblo que hace un culto a los ancestros, y entonces era muy importante que esas personas pudieran descansar en un lugar, pudieran estar depositados en un lugar en que pudiesen realizar después ceremonias, ¿no es cierto?, que honran a esos ancestros. Y ocurrió que hubo muchas lluvias y se abrió la compuerta en los primeros días de mayo, y esos cuerpos fueron sepultados por el agua. Después hay un estudio antropológico de la propia Universidad de Concepción que da cuenta que con el peso del agua esos cuerpos seguramente se pulverizaron. Por tanto, es un juicio que todavía está pendiente, que no hay un acuerdo definitivo con la comunidad pehuenche, pero que en el fondo ya no había ninguna posibilidad de encontrar esos cuerpos, de trasladarlos como había sido el acuerdo previo, etc. Entonces, lo que quiero decir es que a veces la relocalización también tiene unos elementos culturales que hay que considerar. Entiendo que en este caso no sería población indígena, pero sí la relocalización siempre es vista como una de las afectaciones más graves en materia de construcción de embalse. Entonces habría que poner bastante cuidado en conocer cuáles son esas afectaciones e intentar pensar en métodos alternativos. Como decíamos, una posibilidad es la tecnificación del riego, a lo mejor hay otra. Simplemente abrirnos a eso, no pensar, y eso es algo que se está debatiendo bastante en el derecho internacional de los derechos humanos que se vincula al ambiente, de si realmente los embalses son, por así decirlo, medidas limpias desde el punto de vista ambiental. Durante mucho tiempo pensamos que la construcción del embalse era la solución para disponer de agua, ¿no es cierto?, en los tiempos en que hay deficiencia de agua. Pero cada vez más he visto que se conversa respecto a esto porque suele ser una intervención artificial y que puede traer otros males. Por eso yo digo, simplemente habría que analizar muy en profundidad cuáles son esas afectaciones, no solo humanas, sino también al paisaje, al ambiente, etc. Ajá. ¿Qué pasa, profesora Maya Alves, con el acceso al agua de los pueblos originarios, por ejemplo, en otros sectores de nuestro país, en el norte, si vamos a algo más específico? Claro que sí. Bueno, es una pregunta interesante porque hay una regulación particular que no siempre es tan conocida. La propia ley indígena, que es la ley 19.253 del año 93, tiene un párrafo especial en que habla de las aguas de los pueblos originarios, y esas aguas generalmente reciben el nombre de aguas ancestrales. ¿Por qué? Porque son aguas que los pueblos originarios han utilizado de larga data, a veces desde siglos atrás, y tienen una particularidad porque para los pueblos originarios el agua no solamente es un bien extractivo, no cumple solo una función extractiva, sino muchas veces las aguas se vinculan a los mitos de creación, tienen una función cultural e incluso tienen una función ritual. Entonces es relevante esto porque en la propia Constitución, cuando habla de los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos, en esa palabra del 19 numeral 24, reconocidos, hay otras normas dictadas a la misma época que han señalado que esos derechos reconocidos se refiere a los usos inmemoriales o ancestrales. O sea, hay un uso del agua que está reconocido en la Constitución. Hay numerosos fallos en que han intervenido organismos públicos como la Dirección General de Agua, señalando que los pueblos originarios pueden tener este reconocimiento de usos inmemoriales y ancestrales respecto de las aguas. Y esto de alguna manera pone en tensión el modelo actual. El que el modelo actual otorgue derechos reales de aprovechamiento, que para los pueblos originarios
estos derechos ancestrales a veces pueden entrar en tensión parcialmente con el sistema de los derechos reales de aprovechamiento de agua que tienen una finalidad puramente extractiva. Y entonces habría que resolver qué ocurre cuando existe un pueblo originario que tiene este derecho ancestral sobre el agua y que de alguna manera entra en tensión con derechos que pueden tener perfectamente particulares o personas jurídicas respecto de las aguas, ya sea para agricultura, para minería, para otros usos ancestrales, o sea, para otros usos industriales. Y entonces una de las grandes demandas que yo espero que se haga efectiva en el proceso constituyente es la idea de una jerarquía en los usos, o sea, de establecer de qué manera vamos a usar el agua y que no todos los usos pueden tener la misma relevancia. Por ejemplo, tendríamos que pensar que el agua es un elemento esencial para la vida humana, entonces a lo mejor vamos a tener que reconocer un uso ecosistémico para el agua, o la relevancia del agua como un derecho humano para consumo humano y para saneamiento. Y luego tendremos que distinguir otros usos extractivos, ¿no es cierto?, tanto para la agricultura como para la industria, e incluso pensar en usos no extractivos, en usos paisajísticos. Ahí el caso del Salto del Laja es muy importante, porque el Salto del Laja fue en el fondo un acuerdo de la Mesa del Agua que permitió que una cantidad de agua tuviese un uso paisajístico que de alguna manera es identitario a la región del Biobío. Si no, todo el agua se iba a consumir en otras funciones y no íbamos a tener el Salto del Laja con lo importante que es. Profesora Amaya Alves, existe un proyecto además que tiene que ver con la carretera hídrica. ¿Usted considera que es un proyecto sustentable? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Me parece que no. La carretera hídrica, existen 3 proyectos vinculados al traslado masivo, al trasvasije masivo de agua desde cuencas ubicadas, digamos, en esta zona hacia el norte de Chile. Uno de ellos es la Corporación Rellemo Chile, que dirige Juan Sutil, y que está hoy día pendiente su aprobación de interés público en el Ministerio de Obras Públicas. A mí me parece muy problemático ese proyecto, lo hemos dicho, lo hemos publicado como CRIAM, el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, de la cual soy investigadora asociada. Lo ha dicho, todos los profesores del clúster Agua y Sociedad escribimos una columna para decir que nos parecía que era un proyecto de alguna manera trasnochado técnicamente y por los efectos que tiene. Yo debiera agregar, porque ese proyecto de la Corporación Rellemo Chile saca agua del río Queuco, que es un río que es un afluente del río Biobío en una zona altamente intervenida, con afectación grave de pueblos originarios. A mí me parece que ahí hay que hacer un proceso de una evaluación de impacto ambiental enorme, además de las debidas consultas ciudadanas y consultas indígenas de acuerdo a los estándares de derechos humanos. Pero me parece claramente que tenemos que, como ciudadanía, como Estado, abrirnos a conversar de otras modalidades que sean mucho menos invasivas. Este proyecto requiere, ¿no es cierto?, una conversación ciudadana respecto de qué tipo de proyectos queremos nombrar como de interés público. Queremos avanzar para una necesidad clara de agua, pero la pregunta sería: ¿agua para qué? Si el agua es para consumo humano y para saneamiento, me parece muy relevante trabajar. Existen otras alternativas, una es el reciclaje de agua, otra es la desalinización. Me parece que debemos conversarlas todas, pero desde una perspectiva de los impactos ambientales en profundidad y de la participación ciudadana y de pueblos originarios. Esa sería mi respuesta, Catalina. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, profesora Amaya Alves. Es un placer poder contribuir al interés de cada uno de nuestros auditores en este podcast Ultra Petita, una iniciativa de Derecho UDEC Chillán que está celebrando 15 años de presencia en el campus Chillán de la Universidad de Concepción, dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Muy gentil, muchísimas gracias por esta entretenida conversación. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias a todos y todas.